Buen día, ¿cómo andan? Espero que esta mañana los encuentre muy bien. Bienvenidos, gracias por sumarse a este webinar de Proagro. Espero que me acompañe Maggie Toya. Así que vamos a contar con la participación de Salvador Vitelli, eh, jefe del área de Economía y Negocios de Romano Group y analista de mercados, que nos va a aportar también su visión. Y bueno, luego con Maggie les daremos un poco el panorama desde Proagro. Así que les invitamos a quedarse hasta el final. Como siempre, ya saben, desayunando si no han desayunado, tomando unos mates, un café, lo que cada uno guste. Pueden escribir en el chat las preguntas, las dudas que tengan. Eh, Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn, Instagram, etcétera. Y adelante, Salva. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad que un placer estar acá. Como bien estaban comentando, la verdad que unas semanas unos días más que semanas, parecen semanas estos días, pero son unos días muy movidos, eh, con novedades de todos los frentes. Ahora veremos cómo se acomoda el mercado, pero en definitiva, bueno, lo vamos a comentar y la parte agro va a ser bien abarcada por ustedes desde Roagro. Así que, si les parece, les voy a compartir pantalla. Eh, y ustedes me confirman, por favor, de que se vea. Eh, Así que ahí en teoría voy a estar compartiendo. ¿Me confirman de que se esté viendo correctamente? Sí, yo veo. Sí, sí. Bueno, perfecto. Eh, Estamos entonces. Bueno, arrancando un poco, voy de lleno hacia lo local. Por ahí uno siempre intenta de... Perdón, Salva, por las dudas se ve el PowerPoint completo con la tira al costado. Ah, ok, no Por las debería. dudas, no sé si es como lo quería mostrar o no. No, no, no. ¿Así? Ahí va. Ahí está perfecto. Bueno, excelente. Bueno, la idea siempre es hablar un poco más de lo internacional, pero como el tiempo premio, vamos directamente a lo local, que es mucho lo que todos queremos saber. Eh, Como bien saben, tuvimos una baja de derechos de exportación estos días. Se anunció el lunes a la mañana, nos despertamos con esa noticia. Empezaron rápidamente a moverse precios, decreto va, decreto viene. El día de ayer vimos declaraciones juradas de ventas al exterior por 4.200 millones de dólares y ya a la noche ya Arca en definitiva dijo esto no va más, ya se completó, deberíamos ver entre hoy y mañana, principalmente hoy, cumplirse todo el cupo de los 7.000 millones, ¿sí? ¿Cómo era la normativa esta? Tenía alícuota cero para todos los granos y también incluso se había eliminado el diferencial aceitero de 0% hasta el 31 del 10 o hasta declarar 7.000 millones de dólares FOB. Lo que suceda primero, evidentemente sucedió los 7.000 millones, y dato no menor, deben liquidarse los 3 días hábiles el 90% de las divisas, es decir, de los 7.000 millones de dólares vamos a ver volcados en el mercado de cambios en estos 3 días el 90% de eso, ¿ok? Sí, unos 6.200 millones de dólares. Es un volumen muy fuerte para el mercado de cambios. Ayer, por ejemplo, el sector agroexportador estuvo liquidando 530 millones de dólares. Yo imagino de que ese volumen va a seguir aumentando y consecuentemente la oferta de dólares va a ir creciendo. ¿Cuál es la devolución que hace el Estado a productores? Yo no le digo costo fiscal, no me gusta decir de costo fiscal porque en definitiva es una devolución de tributos a los productores, es de alrededor de unos 1.600, 1.700 millones de dólares, que es un 0,2% del producto. Como les comentaba, esto ya no va más. Anoche Arca dijo que se habían cumplimentado los 7.000 millones. No quisiera estar en los zapatos de los chicos que ahora les van a tener que comentar la parte agro y estrategia, porque acá había una clara intención, o por lo menos una clara eh, susceptibilidad de precios de soja que incentivaban a la venta. Acá se los muestro claramente, donde la soja en dólares billete, por ejemplo, había alcanzado un máximo que no se veía desde el 2002, 2003, que se estaba pagando, esto al precio del lunes, luego bajó un 85% del valor FOB. ¿Sí? Si bien esto hay que medirlo más contra el FAS teórico,
la idea de medirlo contra el FOB es que me permite armar una serie histórica y en definitiva si comparo todo contra lo mismo, me da alguna suerte de qué es lo que se está haciendo y cómo se está pagando actualmente la soja. El maíz y lo que fueron los cereales no sufrieron demasiadas variaciones, ya lo van a comentar los chicos, por lo que el fuerte de volumen y la fuerte concentración de negocios se dio sobre la oleaginosa. Ahora me voy a salir de lo agro, porque como les comentaba, los chicos de Roagro les van a comentar excelente todo lo que es el panorama de agro, así que me voy directamente a un poco a lo político y a un poco a lo económico financiero. Me voy un poco a lo político, haciendo spoiler de que yo no soy politólogo, pero bueno, me gusta mirar muchos números, entonces a partir de allí uno puede obtener alguna que otra conclusión. Las elecciones en provincia que se dieron a principios de este mes dejaron una clara señal de que por lo menos las elecciones no habían salido de tal manera como el oficialismo pretendía. Yo principalmente creo de que se le dio una heroica o una dialéctica a las elecciones estas provinciales que por ahí no lo son tanto, pero sí le servían al gobierno para ver una muestra, una encuesta de cómo estaba su aprobación, siempre considerando que el armado político en provincia era bastante escueto para el oficialismo, pero de todas maneras eh, la magnitud de esa derrota no estaba esperada, por lo menos por el oficialismo. Entonces, esperaban la derrota sí por casi 14 puntos, que lo están viendo acá, la verdad que no. La Libertad Avanza sacó 33,7 y el Frente, que es el kirchnerismo, Unión por la Patria, Frente, etcétera, los nombres que tienen, que ahora es el Frente Patria, Fuerza Patria, perdón, sacó 47,3. Fíjense cómo ha evolucionado lo que es la voluntad electoral por parte de las diferentes jurisdicciones, ¿ok? En 2019, un país prácticamente pintado por lo que era en aquel momento Unión por la Patria. Luego, en 2021, una fuerte fuerza opositora, ¿sí? Comienza a tomar impulso, impulsado por Juntos por el Cambio. En aquel 2021 era el famoso la reta presidenciable. En las prepaso de las gobernaciones queda bastante mixeado Argentina, y luego se genera lo que ya sabemos que sucedió en las 2023. Es decir, la volatilidad electoral que tenemos en Argentina es abrumadora, donde la política, si se quiere, perdón la expresión, es una picadora de carne, donde normalmente es difícil ya dejar fijos votos o tener un bastión de votos, como sí quizá lo tiene el peronismo sobre Buenos Aires. El resto es a definir. Si yo miro legislativamente, fíjense que la PASO 2023 fue contundente, como Juntos por el Cambio obtuvo una victoria en la gran mayoría de los distritos. En las generales ahí fue cuando Massa un poco lo da vuelta con ese famoso plan Platita y demás, y en el balotaje fue contundente. Acá no era legislativo, ¿sí? El balotaje era solo para presidente, pero fíjense la contundencia del voto hacia lo que es la Libertad Avanza, y aún así, esto, así como están los distritos, no alcanzó para que provincia en su conjunto salga vencedor la Libertad Avanza. Fíjense el peso que tienen los distritos más poblados del conurbano y demás que tiene Buenos Aires. Y luego, provincia, que es el último dato que tenemos acá, en definitiva, un voto muy captado por parte de lo que es hoy la oposición. ¿Qué está esperando el mercado? El mercado espera mayor pragmatismo, principalmente político, por parte del gobierno. ¿Qué significa esto? Bueno, mostrarse un poco más ameno a las conciliaciones, mostrarse un poco más abierto al diálogo, intentar volver un poco a los orígenes donde no se pisoteaba a gobernadores, intentar forjar alguna alianza, ya lo vamos a ver, pero que en definitiva esa oposición acuerdista que vos antes tuviste, que hoy ya se fue difuminando, intentar volver hacia atrás, y un poco de eso se vio en el presupuesto, donde se lo mostró un poco algo, si se quiere, más atento a lo que el mercado estaba reclamando, sobre todo el mercado también político, donde se pensaba en un refuerzo hacia jubilaciones, un refuerzo hacia salud, con todo esto del Garrahan, tema de discapacitados y demás,
un refuerzo hacia eso, intentando por lo menos dar una señal de que se iban a atacar esos sectores más rezagados, o por lo menos que políticamente le habían hecho mucho daño al oficialismo. Ahora, en estas elecciones, ¿el partido dónde se juega? Principalmente se juega en senadores. Fíjense, esta es la composición actual de ambas cámaras, ¿sí? Tenés un 15% en diputados del oficialismo, 18% de aliados, esto es Juntos por el Cambio, PRO, etcétera, y un 27% de lo que es la oposición acuerdista. Hoy en día hay que ver qué tan oposición acuerdista es esa, porque en definitiva muchos partidos provinciales tomaron ímpetu e impulso en este último tiempo y se animaron a ir en búsqueda de algo más de protagonismo político, pero fíjense que para alcanzar la mayoría, que es esta barra gris que están viendo acá, en definitiva les alcanzaba. En cambio, en senadores, ya solo la oposición dura tenía el 51% de los votos. Entonces, esto explica también por qué gran parte de las medidas se hicieron a través de DNU, por ejemplo, el acuerdo con el fondo, de que en definitiva habla de que todos los acuerdos tienen que pasar por el Congreso. Bueno, en definitiva pasó por el Congreso, pero a través de DNU, y para voltear un DNU necesitas mayoría en ambas cámaras. Entonces, ¿qué sucedió? Como sabían de que si lo pasaban por ley, acá no iba a suceder, porque para ley necesitas mayoría en ambas cámaras, lo pasaron por DNU especulando con que diputados lo iba a aprobar, y así fue. Senadores, lógicamente, no lo aprobó, pero en definitiva, para que deje de tener fuerza de ley el DNU, tiene que estar rechazado por ambas cámaras. Acá están viendo un poco los datos de cuántas bancas vencen, de acuerdo a si es diputados y senadores. Me parece que es un dato importantísimo, y de vuelta, ¿por qué les digo en senadores? Los senadores se renuevan cada 6 años. Si yo me voy hacia atrás, en 6 años estamos en 2019, una gran victoria de lo que es hoy la oposición, del kirchnerismo. En 2019 fue la famosa PASO de 2019, de una derrota de Macri. Entonces, fíjense que la oposición dura le vencen 15 bancas, ¿sí? 15 bancas le vencen de 24. Entonces estamos hablando que más de un 50% de las bancas que vencen se le vence a la oposición dura. Y que además senadores se elige por provincia. Y ya les voy a comentar un poco de a qué provincias se le vencen bancas y cómo están gobernadas. Esta es una simulación de cómo podría quedar conformada las nuevas bancas de acuerdo a un porcentaje general, ¿sí? Luego, lógicamente, como esto es por sector y jurisdicción, se deberán acomodar los números, pero si entre oficialismo y aliados pudiesen obtener un 45% de los votos, entre oficialismo, aliado y oposición acuerdista lograrían obtener un 65% de mayoría, y en cambio en senadores pasarían a tener un 60%. De vuelta, ¿qué tan acuerdista hoy es esa oposición? A mí me quedan mis dudas, principalmente de este nuevo resurgir por parte de los gobernadores. Tuvimos una reunión importante en Río Cuarto la semana pasada en la rural, de gobernadores provinciales no necesariamente adheridos al oficialismo. Así que en definitiva, por eso yo les comento la necesidad imperiosa también de volver a resurgir ese tipo de lazos. Pensando en senadores, ¿en qué provincias están venciendo las bancas? Bueno, Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Cava, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego. Si yo me voy a cada provincia y digo, ¿quién está gobernando? Como para saber bien un poco el espectro del votante, es decir, hacia dónde se pueden llegar a inclinar, son las 2 provincias, Tierra del Fuego y Santiago del Estero, que se le vencen bancas. Está gobernado por lo que es el Frente de Todos en aquel momento, la oposición actual, el Frente Patria, el Fuerza Patria. El resto está gobernado por partidos provinciales o bien por Juntos por el Cambio, PRO, etc. Y si yo miro la evolución de la cantidad de gobernadores por partido político a lo largo de los años, les diría que hoy es hoy la oposición, lo que es el kirchnerismo, tiene la menor participación por gobernación en lo que ha sido la historia desde 1983 hacia la fecha, ¿ok? 10 provincias están gobernadas por la UCR, el PRO, Juntos por el Cambio, mientras que 6 pertenecen a partidos provinciales, llámese Yarlora y demás. Y en definitiva esto te marca de la debilidad política con la que quedó el Frente, la Fuerza Patria, que en definitiva eso es lo que hoy la Libertad Avanza debe ir a vencer. Ahora, ¿qué pasó en la provincia? ¿Por qué se suscitaron estos datos cuando en definitiva el oficialismo estaba bastante confiado de que iban a hacer unos muy buenos datos?
Principalmente yo se lo voy a justificar en estos términos. Contra noviembre de 2023, esto es todo ajustado en términos reales y desestacionalizado, el sector privado relativamente pudo mantener su poder adquisitivo. Y ojo, lo estoy comparando contra noviembre de 2023, no es la panacea de los salarios reales, ¿sí? Ya venían con salarios reales relativamente débiles en 2023, recuerdan todo el estallido inflacionario de lo que fue el año 2023, 2022, y que si yo miro los privados, el sector privado con paritarias, con convenios, etcétera, etcétera, permitieron tener los salarios reales relativamente estables. Fíjense que hace un año prácticamente que se mantienen ahí, no crecen demasiado en términos reales, pero sí por lo menos se han logrado mantener. Salarios privados, el CIPA y RIPTE son indicadores de esto. Ahora, si yo me voy al sector público, fíjense, el sector público en su conjunto ha perdido un 14,3% en términos reales de sus ingresos. Que si yo lo desgloso entre provincial y nacional, el 7% ha perdido el provincial y el 31,9% perdió el sector público nacional. Entonces, acá yo les dejo los highlights. Los salarios públicos muy pisados. Fíjense que el nacional público muy deteriorado, con un esquema laboral donde 3,3 millones de empleados son públicos. Entonces, tenés al menos, ahí vuelvo para atrás, tenés al menos 3,3 millones de empleados que están en promedio en un 14,3% abajo. De noviembre de 2023, recordemos, noviembre de 2023 no es la panacea de salarios reales, no es que lo estoy comparando contra mayo de 2017 y demás. Y otra cosa, la actividad se viene recuperando, ahora ha logrado algún estancamiento. En julio, por ejemplo, ayer el dato fue que cayó 0,1 intermensual. La actividad viene muy heterogénea, ¿sí? Quienes han recuperado, lógicamente el agro, venía de un 2023 muy malo, recupera, tiene cierta tendencia al alza, esto está desestacionalizado, pero sin dudas que del bajón de 2023 se está bastante mejor en términos de actividad. Ahora, fíjense, por ejemplo, la construcción, línea gris, pega este bajón y tiene un tímido rebote, un muy tímido rebote, y es de público conocimiento cómo está el sector de la construcción. Vamos a industria, por ejemplo, también tuvo un rebote hacia lo que fue fin del año pasado, y este año no ha sido de lo más próspero para la industria. Recuerden que la industria tiene un gran peso, ahora lo vamos a ver dentro de la actividad. A quién están bastante bien, por ejemplo, intermediación financiera y demás, han logrado mantener o por lo menos tener un año muy o más que beneficioso, con blanqueo mediante, quita del cepo, etcétera, etcétera. Ahora, si yo miro la actividad por sectores, nuevamente tenés una heterogeneidad muy alta. Este es el último dato que se conoció ayer. Intermediación financiera crece 23,2% interanual y, por ejemplo, la industria cae 1,8% interanual. ¿Sí? El EMAI, que es el índice que congrega toda la actividad, crece 2,9%, que fíjense que comienza a desacelerarse un poco. Veníamos de variaciones interanuales que mide contra el año anterior, de 6, 6,2, 5,4, etcétera, y hoy estamos en 2,9. Esto te marca que la actividad frente al segundo semestre de 2024 comienza a estar un poco más estancada. Y nuevamente, si yo lo miro en base a cuánto pesa en la actividad, es decir, cuánto mide para el producto ese sector económico, excepto agro, los sectores que mejor performearon pesan relativamente poco en el producto. Fíjense que, por ejemplo, el agro pesa 8,1 y tuvo una buena variación con respecto a 2023 del 7,6, es decir, es bastante sólido lo que ha sido el agro. Ahora, grandes variaciones como, no sé, la intermediación financiera pesa 3,1, mientras que caídas bastante fuertes de construcción, 19,7, pesa el 3,1, la industria cae 2,4 y pesa casi el 20% de la actividad. Es decir, un quinto de la actividad es la industria para lo que es Argentina. Entonces, por eso, para entender un poco de que el esquema económico por ahora viene con una heterogeneidad muy fuerte en lo que es actividad, y eso genera, lógicamente, de que sectores que sean menos propensos a actividades que le ha ido relativamente bien, como por ejemplo el agro, el oficialismo encuentra allí mayores dificultades para penetrar su voto, o por lo menos para penetrar su voluntad, porque en definitiva
son sectores que no han visto esa mejora, o por lo menos esta baja de inflación que es por lo menos horizontal a todas las personas, lo ven, pero al mismo tiempo ven su actividad, sus salarios reales también caerse. Este yo es un monitor que llevo, ¿sí? De alta frecuencia, de distintos datos de actividad, donde me va marcando un poco cómo viene la dinámica de cada mes. Las liquidaciones agro en agosto cayeron, ¿sí? En julio el dato fue de menos 0,1, pero para agosto las liquidaciones agro cayeron. Me paso lo siguiente: los adelantos en cuenta corriente lógicamente cayeron, los documentos cayeron, los despachos de cemento también cayeron, los patentamientos cayeron, la recaudación también cayó. Entonces agosto apunta también para ser un mes malo. Julio tuvo una leve caída, agosto apunta para ser un mes que también va a dar caída, ¿ok? Y con todo ello, la tasa real, como bien saben, en lo que fue de septiembre hasta hace poco, teníamos una expectativa de tasa real donde la tasa la teníamos por las nubes, y esto lo que hace es medir la tasa de hoy contra la expectativa de inflación de un año hacia adelante, porque en definitiva yo la tasa la tomo para pagar, por ejemplo, en un año, y con qué inflación yo la tengo que medir contra la inflación de acá a un año. No me sirve medirla contra la inflación que ya pasó, porque en definitiva tengo que comparar peras con peras. Entonces, esto lo que me hace es comparar la tasa spot, o sea, la tasa de hoy, contra la inflación que se espera a 12 meses por parte del REM. Y si lo ven acá, este es el dato del REM de agosto. Fíjense que la expectativa de tasa real, es decir, de qué tanto más por encima va a estar la tasa sobre la inflación, llegó a estar por arriba de los 20 puntos. Similar a lo que fue esta expectativa de tasa real que había en Macri, donde también fue arduamente criticado la tasa, cómo estaba planchando la actividad, que se estaba tornando muy caro obtener financiamiento y demás. Entonces yo con esto mido la expectativa por parte del sector empresarial al momento de tomar crédito. Entonces, lógicamente el crédito en pesos se frenó mucho. Les diría que los adelantos, por ejemplo, en cuenta corriente, que es un poco el próximo de más alta frecuencia, cayeron 2 billones de pesos, o sea, millones de millones, en lo que fue esta volatilidad de tasas que subimos. Ahora las tasas, ya se lo voy a comentar, comienzan a estar un poquito más tranquilas, pero sin dudas que han quedado en niveles relativamente altos. Piensen que una tasa que se pueda conseguir al 40, 50% está aún muy alta en términos reales, considerando la inflación que se proyecta para el año que viene. Acá yo lo que les muestro es cómo han evolucionado los préstamos al sector privado desestacionalizados con una base en noviembre de 2023. Lógicamente, los hipotecarios tienen esa curvatura y luego comienzan a repuntar muy fuerte a partir de lo que es el blanqueo eh, y de más normativa hipotecaria, de que se empieza a levantar un poco el cepo para hipotecarios, que el tipo de cambio real también comienza a estar más bajo de lo que era en 2023, por ejemplo. Entonces, cuanto más bajo el tipo de cambio real, por lo menos a priori, más beneficioso sacar un hipotecario. Y que al mismo tiempo esta curva te está mostrando ahora en lo que es adelanto. Fíjense cómo empieza a caer acá, cómo las tarjetas comienzan a caer desestacionalizados, los documentos también, los créditos personales también. Entonces, ¿y quiénes siguen creciendo? En definitiva, los hipotecarios, que venimos con hipotecarios desde el quinto subsuelo, es decir, Argentina prácticamente no tiene crédito, y menos hipotecario. Entonces, esta curva que ven acá, no se crean de que en definitiva son miles de millones de dólares, porque no es así. Apenas unas 1.400 hipotecas se dan mensualmente, por lo menos de altas, que se van dando en el mes. Voy a tipo de cambio para hablar de lo que me queda de tiempo, un poco de qué está sucediendo con el tipo de cambio actualmente. Esto es actualizado a ayer, ¿sí? Con un oficial en torno a los 1.350 pesos. El mercado comenzó a poner en dudas las bandas cambiarias, principalmente y lógicamente cuando estábamos en el techo de la banda, donde la duda era: hoy estamos en el techo, el Banco Central está saliendo a vender, vendió 1.100 millones de dólares la semana pasada, es un monto que no es que se le agotan las reservas, pero es sencillamente una señal de que va a ser difícil llegar o por lo menos trazar el puente hasta las elecciones. ¿Cuál es el puente que en definitiva encontró el ministerio? Bueno, a través de estos derechos de exportación que se van a liquidar
6.200 millones de dólares. El puente también con un posible acuerdo con Estados Unidos, que un poco ya lo vamos a ver, pero que en definitiva aún está latente. Sin duda es que es una gran señal y una señal inédita con los desembolsos que podría llegar a ser Estados Unidos, pero con esta dinámica era difícil pensar en un arribo a puerto de manera segura, o por lo menos de manera satisfactoria, a lo que eran las elecciones. Hoy estamos en este esquema. El mercado por lo menos está basado en la premisa de que las bandas duran por lo menos hasta las elecciones. Yo pienso lo mismo, me parece que desarmarlas de manera forzosa antes de las elecciones me parece que generaría bastante incertidumbre y que obligaría a muchas carteras a dolarizarse, aumentando la demanda y aumentando la necesidad del Banco Central de vender divisas. Eh, pero que sin duda está en veremos, ¿ok? Porque un tesoro, ¿sí? El Ministerio de Economía que tiene que pagar aproximadamente unos 7.400 millones de dólares el año que viene en solo pagos de deuda, sin acceso al mercado, en definitiva, para poder pagar eso necesitas, o por lo menos lo que estábamos pensando hasta hace 3 días, que iba a necesitar a comprar reservas. ¿Te lo puede financiar el gobierno de Estados Unidos? Sí, sin dudas, pero de vuelta, más beneficioso es ir comprando dentro de la banda. Ayer corrieron también comentarios de que el Ministerio de Economía estuvo comprando dólares dentro de la banda, lo cual, de vuelta, yo lo veo muy positivo. Me parece que recomponer reservas en este momento donde te van a liquidar muy fuerte y obligaste al esquema a bajar un poco el tipo de cambio, me parece que es fundamental. Así que yo les diría que a priori lo que vemos es un tipo de cambio que va a estar relativamente estable, que no creemos de que baje demasiado, es decir, que no vaya a zona de 1.160, 1.200 pesos, justamente porque el MECON debería ir comprando dentro de la banda. Entonces todo exceso de oferta que haya es exceso de oferta que debería ir comprando el MECON. Por ejemplo, ayer el agro liquidó 530 millones de dólares y el tipo de cambio bajó 2%, 2,8%. Y se negociaron arriba de 800 millones de dólares en toda la plaza, en todo el mercado de cambios. ¿Qué quiere decir eso? De que hubo mucha oferta, pero sin embargo el tipo de cambio no bajó. Es decir, alguien estuvo comprando, todos los indicios apuntan a que el Ministerio de Economía estuvo comprando, lo cual, de vuelta, yo lo veo muy coherente y lo veo beneficioso, porque en definitiva la principal duda que nos hacía llevar hasta hace 3 días, es decir, de que el Tesoro no tenía dólares, que el Banco Central estaba en una posición relativamente endeble, y que ahora intentar revertir un poco esa tendencia en la medida que el flujo te lo permite, que es un agro liquidando muy fuerte y las expectativas que un poco cambiaron, les va a permitir estar un poco más holgados. Dólar futuro. Muchos habrán escuchado del dólar futuro. En definitiva, ¿qué es el dólar futuro? Son contratos donde el Banco Central puede intervenir de la cotización del dólar a distintos plazos de meses. Es decir, en el mercado se pacta a qué precio puede estar el dólar, y el Banco Central normalmente interviene vendiendo para hacer bajar esa cotización e intentar dar expectativas al mercado de que el tipo de cambio no se va a depreciar tanto como el mercado espera. Eso conlleva que el Banco Central vaya vendiendo, vendiendo y vendiendo, a que hoy tengamos una estimación, por lo menos hasta el momento, de 7.000 millones de dólares vendidos en lo que va de septiembre, ¿ok? Esta es una posición acumulada. En agosto cerró con una posición en torno a los 5.000 millones de dólares vendidos. Es un monto relevante. Los depósitos del gobierno en moneda extranjera, esto está actualizado a los datos que se publicaron ayer. De vuelta, vendieron 1.100 millones de dólares el Banco Central y 500 millones de dólares preelecciones el Tesoro. Esto fue un poco en vano, en definitiva, porque luego se conocieron los datos de las elecciones, el tipo de cambio ralió, entonces quedaste vendido con 500 millones de dólares en un tipo de cambio bajo, que hoy lo tenés en esos niveles similares. Entonces, bueno, por lo menos a recomprar esos 500 millones tenemos que ir. Yo les diría de que tendrían que comprar aún más, comprar tanto como puedan. ¿Sí? Recuerden esos 620 millones, el Tesoro tiene compromisos, ya le voy a mostrar, por unos 780 millones de dólares de acá hasta las elecciones. Entonces, los depósitos que tiene actualmente están calzados, por lo menos con los vencimientos que tiene hasta las elecciones. Luego tiene vencimientos mucho más fuertes, que ya les voy a mostrar, pero que en definitiva, por lo menos hasta acá, está relativamente calzado. Y el central
21.100 millones, lo que ubica el acumulado anual de compras. Fíjense cómo compró en el primer trimestre, hasta que comienza la expectativa de que se iba a depreciar el tipo de cambio, de que se iba el crawling peg, etcétera, etcétera. Acuerdo con el fondo, deja de comprar. ¿Sí? Y estas son las ventas de la semana pasada, que hace que hoy el acumulado en el año lo tengas en 210 millones de dólares. Fíjense que falta un largo trecho aún para las elecciones, pero de vuelta, el gobierno parece haber encontrado estos puentes que le van a permitir por lo menos sortear esta tormenta o un poco mejor parado. Estos son los vencimientos que les comentaba, ¿sí? De 680 millones de dólares. Y nuevamente lo vemos contraproducente de que el MECOM vaya vendiendo divisas, sino que las debería ir comprando. Y este es el perfil de deuda hard dólar con organismos internacionales y los bonistas privados. Fíjense que el año que viene tenemos que pagar 7.400 millones de dólares solo bonistas. A FMI le tenemos que pagar 3.000 millones de dólares. Esto es neto de desembolsos. Al Club de París le tenemos que mandar 320 y demás. ¿Cuál es lo que estaba mirando el mercado? Es decir, bueno, le tenés que pagar 7.400 millones, estabas vendiendo dólares y el riesgo país lo tenías en 1.200 puntos. Entonces, si no podés rolear tu deuda vía acceso al mercado internacional, reservas tenés relativamente pocas y estás vendiendo, lo que tenés que hacer es salir a comprar. Si tenés que salir a comprar, el tipo de cambio lo vas a tener que ubicar lógicamente en algún nivel más alto de lo que tenés actual. Si en el actual nivel estás vendiendo, para poder comprar va a tener que estar más arriba, porque eso es mínimo una mayor demanda de unos 7.400 millones de dólares. Entonces todo el mercado está expectante que el tipo de cambio real se vaya a depreciar. Nosotros en el mediano plazo pensamos que en el tipo de cambio, indefectiblemente, el tipo de cambio real indefectiblemente va a tener que estar un poco más arriba, principalmente por esto y también un poco como ese tipo de cambio real cómo ha frenado o desincentivado a algunos sectores, y que además ya hemos visto de que ante algún volantazo político y demás te deje algo más endeble la situación cambiaria. Entonces, por ahora estamos parados en que las bandas cambiarias duran hasta las elecciones. Luego vemos alguna modificación post elecciones, sin dudas. De vuelta el conejo de la galera, con Bessent y Trump, se podría dar un swap de 20.000 millones de dólares, que nos puedan comprar deuda en el mercado secundario, incluso en el primario. Para que nos compren en el primario deberían ir por Congreso, y algún crédito stand-by. Las reservas netas, que en definitiva son las reservas propias que tiene el Banco Central, son 5.500 millones de dólares. Ahora, ¿ese es el poder de fuego? No. El poder de fuego que tiene son las reservas líquidas, que acá yo les dejo cómo se componen hoy las reservas por moneda y por tipo de activo y pasivo, que las reservas líquidas incluyen los seguros de depósito, los encajes y un residuo que son los 4.100 millones. ¿Cuánto te dan las reservas líquidas? 19.500 millones. Eso, en la medida que haya confianza en el sistema, son las reservas que tiene el Banco Central para poder intervenir en el mercado de cambios. Ahora, ¿esto de qué depende? También de que, en definitiva, los depósitos de privados, llámese luego encajes, no caigan. Entonces yo les diría a monitorear los depósitos en dólares de privados, que hoy les diría que no es un problema, principalmente con este cambio de expectativas, pero sí lo seguiría de cerca. Actualmente los depósitos de privados son 32.400 millones de dólares. La inflación de agosto fue 1,9, me voy apurando porque ya el tiempo se va cortando, y bastante apalancado en estacionales, ¿sí? Si yo lo miro y le hago un desglose, estacionales me dio una deflación de 0,8% y en julio me dio 4,1%, es decir, cayó 4,8 puntos porcentuales, y la núcleo que te aceleró 0,6 puntos. Entonces, es un muy buen dato, sin dudas, agosto, con todas las dudas y el aumento del dólar y demás, apalancado en estacionales. Y el tipo de cambio, para que lo vean, solamente para eso, estamos en tipo de cambio real, que no está mal. Esto era medido a precios del lunes, si mal no recuerdo. No está mal, de vuelta, en la medida que la política y la confianza vayan de la mano. Cuando ambas se disocian, el tipo de cambio te empieza a pedir un poquito más, ¿sí? Estamos en niveles similares a lo que era 2018, antes que comience el problema de Macri, ¿ok? Y les voy a dar un leve pantallazo del mercado como para que se lleven.
El Banco Central ya estuvo tomando pesos al 25%, eso está haciendo caer todas las tasas del sistema, comprimiendo un poco la curva. Esto ha sido la volatilidad de tasas que tuvimos en el último tiempo, y que luego a partir del Banco Central interviniendo un poco en el mercado, empezó a estabilizarse más las tasas del sistema y que hoy actualmente están en el 25%, con un gobierno que se animó un poco a bajar la tasa debido a esta mayor oferta de dólares que iba a haber, que en definitiva nosotros estamos esperando de que vaya a haber alguna baja sistémica de tasas, no tan alta, porque en definitiva está bastante transitoria la cosa. Veremos cómo se acomoda el mercado de cambio post sobre oferta agro, pero en definitiva es una buena señal de que el Banco Central vaya a bajar la tasa. La verdad es que se lo esperaba poca gente, antes estaba en el 35%, hoy en el 25%, eso hizo ralear, es decir, subir fuerte todos los bonos en pesos, haciendo comprimir la curva, y ayer, fíjense que ya cerraron en tasas efectivas, las LECAPs y BONCAPs, en torno al 50%, que a un tramo medio estaba dando 45% de TNA. Para más defensivo, lo que es el tramo corto y medio, principalmente corto, te deja la posibilidad de ir devengando tasas sin necesariamente sufrir tanta volatilidad si llega a haber modificaciones en lo que es tasas post sobre oferta agro, y que también tengan en cuenta de que las tasas interbancarias están hoy relativamente parecidas a lo que son las tasas del CAPS. Entonces, por ahí, si uno quiere esquivar riesgo soberano, las tasas bancarias están en esos niveles de 44, 45 de TNA. Y para alguien más agresivo, ir al tramo medio, medio largo, que en definitiva uno se va a estira duration, para que quede algo de valor para capturar, sin dudas, si esto todo termina bien, tasas del 50 anual, en definitiva largas, sabemos de que en definitiva no son sostenibles en ese famoso supuesto si todo sale bien. El perfil con vencimientos de privados está relativamente acotado de cara a las elecciones. No me voy a detener demasiado en esto, pero son vencimientos relativamente chicos, así que no les diría que hay demasiados problemas, y además ahora el 30 del 9 probablemente vayan a tener algún rollover interesante. Ya se anunció la licitación. Y entre bonos duales y tasa fija, fíjense que los bonos duales han perdido momentum, esto es el spread que hay entre ambos. Los bonos duales llegaron a tener un spread de tasa de 14 puntos, hoy están perdiendo momentum, pero fíjense que aún tienen algo de valor por capturar. De vuelta, si todo sale bien y se acomodan las tasas del sistema, fíjense que estuvieron cotizando entre 0 y 4% y hoy estás en 8%. La curva SER comprimió un poco, aunque siguen elevadas. De vuelta, hay algo de valor para capturar en la medida que baje la volatilidad, porque estamos en niveles de tasas entre 17 y 18% de tasa real, con una curva de inflación break-even. ¿Qué es la inflación break-even? Es la inflación que pone en precios el mercado, ¿sí? Que es el diferencial que hay entre bonos que ajustan por inflación y bonos a tasa fija. Esto me da de que se desanclaron un poco estas expectativas, pero nada descabellado, es decir, estamos en niveles aún relativamente bajos. Y para aquellos que estén más metidos en la parte agro, se usó mucho y se sigue usando los sintéticos dólar link. Esto es, y les van a explicar ahora los chicos de Roagro, es colocación en pesos y luego recompra de tipo de cambio, entonces uno queda calzado en dólares a tasas relativamente interesantes, como para que lo tengan en cuenta. Esto está medido en tasas anuales. Comprimió muy fuerte esto de lunes a ayer, estas son tasas a ayer, si mal no recuerdo. Entonces fíjense que un 15,6% de tasa anual en dólares a mayo del 26 no es para nada despreciable para darle un incremento de precios a las ventas que vamos haciendo. Y bueno, soberanos, pensando aquel que tiene un poco más de apetito por el riesgo, los bonos cortos van a proteger un poco más por efecto duration, y los largos pueden capturar más, como también así pueden salir más perjudicados en la medida de que no todo salga acorde al plan, ¿ok? Y por último, pensando un poco en algo más moderado, más conservador, lo que es obligaciones negociables, comprimieron un poco, ¿sí? Hubo bastante demanda a través del desarme del riesgo soberano, se fueron un poco sobrepriceando algunas, pero puede colocarse algún crédito interesante, siempre estirando duration. Fíjense que un PAE a 2029 está rindiendo 6%, esto sin duda que está súper comprimido, hasta hace poco estaba rindiendo 7,5%, pero puede encontrarse algún crédito relativamente atractivo, quizá yendo algo más a IPF, a PAE,
y demás, intentando capturar 7,5, 7,2% anual en dólares billete. Esto es para acá les traigo un poco las mejores compañías o las triple A, por así decirlo, que tiene el mercado, que en definitiva le han ido bien a todos sus tenedores de obligaciones negociables, y estas son las tasas que se están manejando en el mercado, que también los chicos de Rodagro le pueden dar alguna mano para poder colocar sus excedentes. Así que, sin mucho más, y perdón por el apuro del último tiempo, pero bueno, el tiempo es tirano. Cualquier cosa, cualquier pregunta, estoy abierto a lo que me deseen consultar. Así que desde ya les agradezco. Y Sí, San Pablo, dejo. acá tenemos algunas preguntas en el chat que ahora te vamos a pasar. Eh, por ahí creo como resumen o como un punto importante de lo que dijiste, sobre todo a lo último, y viendo más de cara al productor, que por ahí hizo muchas ventas en los últimos 3 días, eh, yo por lo menos personalmente destaco esta idea de, ojo con el tema tipo de cambio, que está ahora, digamos, presionado por el ingreso de dólares, pero después de las elecciones vemos una potencial quita de las bandas, entonces eh, quizás es un no quedarse descubierto con los pesos, o tener cuidado, estar atento a ese riesgo, y si uno se queda descubierto con los pesos, saber por qué lo está haciendo y en qué está apostando. Sí, sí, sin dudas, o por lo menos así está parado el mercado, y les diría que también la apreciación personal mía es esa. Me parece que a medida que vayamos acercándonos a las elecciones, también más cobertura va a pedir el mercado, es decir, se van a querer dolarizar más para evitar estar en pesos, donde el escenario cambiario está puesto en dudas. O sea, es decir, si bien el Ministerio de Economía te está diciendo no, las bandas continúan, eh, hubo algunas declaraciones por parte de funcionarios diciendo, bueno, las bandas continúan hasta las elecciones. Entonces eso despierta una conjetura, che, ¿por qué me estás diciendo hasta las elecciones? ¿Pasa algo? Bueno, hoy el mercado está planteado en eso, y me parece que a medida que pasen los días post sobre oferta agro, y a medida que más estemos en las elecciones, mayor cobertura va a pedir el mercado. Bien, perfecto. Nos preguntaban en el chat, Leonardo dice, buenos días, si venden los dólares contra pesos, ¿qué hacen luego con esos pesos? Me refiero a lo ocurrido en los últimos días de la semana pasada, imagino que se refiere al Banco Central vendiendo los dólares. Eh, Sí, eso, el Banco Central cuando vende dólares es contra pesos, esos pesos salen de circulación, se destruyen, entre comillas, se retrae de la base monetaria, por así decirlo. Dejan de existir, para explicarles lo más sencillo. se veían muchos tweets en la semana pasada de miembros del gobierno o de gente que lo sigue diciendo, no vendimos 1.000 millones, estamos comprando tanto por ciento de la base monetaria. Un poco tirado Sí, los sí. pelos, pero era... Es así, cuando compra, emite, es decir, cuando compra dólares es contra pesos, y esos pesos los termina emitiendo el Banco Central. Si lo hace el Banco Central, si lo hace el Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía no tiene manera de absorber pesos o emitir pesos, sino que si lo compra lo hace contra o superávit primario o contra pesos que tiene la cuenta del Banco Central. Sí, exactamente, que tenía uno alrededor de 11 o 12 millones de millones, billones de los nuestros. Exactamente. Bien. Otra pregunta dice, ¿qué impacto electoral ves que pueda tener esta baja de retenciones? Bueno, a ver, Es para la no sé si audiencia más, lo, ¿no? Si están enojados, están contentos, hay que Claro, preguntarle porque al productor. ayer era no, uno el panorama, hoy no sabemos. No quiero pisarme demasiado con lo que pueden llegar a decir ustedes. Yo les diría que a priori el sentimiento que veo no es relativamente bueno. Hoy les diría que el productor siente como que hubo una baja de derechos de exportación que no llegó a percibir, o que lo percibió en cuotas o de manera parcial, que lo veníamos hablando un momento antes de la reunión. Si yo hago más o menos el cálculo que en promedio el productor recibió entre 40 y 35 dólares por encima del precio que había el viernes, básicamente estuvo recibiendo un 10% extra del valor FOB, es decir, de 24,5 puntos de derecho de exportación que había antes, es como si al productor le hubiesen pasado de 24,5 a que haya 14,5 de derecho de exportación. Es como si el productor hubiese tributado 14,5. Siente el productor que ese 14,5 quedó en algún lugar,
que no fueron sus manos y que en definitiva se siente un poco, por lo menos yo los comentarios que veo, vamos a ver cómo se desarrolla la rueda hoy, se siente un poco decepcionado. Obviamente yo celebro y festejo la medida de los derechos de exportación cero. En cuanto a su instrumentación y demás, tengo mis reparos, pero bueno, son hoy en definitiva las reglas de juego que se han planteado. Sí, sí, a ver, veía un poco lo mismo esta mañana. Pasó todo muy rápido. Eso Demasiado. también lo vimos nosotros acá. Nosotros prácticamente en 3 días hicimos el volumen de un mes, o sea, hubo ventas del canal. Yo quizá una mirada un poco más conciliadora, obviamente me parece igual que a vos, que fue desprolijo, es una medida, es una instrumentación desprolija. Eh, el valor de los 7.000 millones que tenía de límite eran más o menos entre 15 millones de toneladas y 18 millones de toneladas, según la composición de soja, que es por ahí que pesa más. Eh, en el mercado, hoy a la mañana me pasaba Lorena D'Angelo la info. En el mercado se hicieron más o menos 9 millones de toneladas entre lo que está declarado en el CIO y lo que se operó en el mercado de futuros, en el A3, que eso cuenta como compra, digamos, para que la exportación justifique las declaraciones juradas, y al mismo tiempo se dio volumen con aumento de interés abierto, con lo cual hubo apertura de posiciones, no hubo cierre de posiciones, entonces hubo más gente vendiendo y más gente comprando, potencialmente los exportadores para justificar las declaraciones. Entonces, en definitiva, digamos, en términos de volumen, creo que se alcanzó un nivel, digamos, interesante en 3 días. Sí es probable que haya una parte de las declaraciones que esté hecha contra compras no genuinas, que los contratos a fijar sirven para justificar las declaraciones, entonces puede haber ahí pasajes de mano entre Acopio Pepito y Pepito International, por decirlo de alguna manera. Y se vio en el mercado FOB se vio una caída de las primas, que eso también le quita un poco le quita un poco de potencial a la suba por la quita de retenciones. Es decir, la declaración jurada de exportación atrás tiene que tener una venta, digamos, atrás después el exportador va a hacer una venta de exportación, esa venta se tiene que hacer ahí en el mundo, esa venta en general se hace en soja y maíz se hacen prima, o sea, valor Chicago más o menos una prima. Esas primas comprimieron, o sea, hay una pérdida ahí, y cuando vos salís a tener que hacer muchas ventas, o bajás el mercado por la sobreoferta, o te quedás abierto, no haces todas las ventas de inmediato y tenés un riesgo porque esas primas son variables y los precios son variables, si bien pueden tomar coberturas en Chicago, y tal. Y además, bueno, van a tener costos financieros. Así que sí, en resumen, parece desprolijo y parece que se quedaron claramente con una porción de la baja de retenciones, pero creo que cuando se ponen algunas otras cuestiones en consideración, puede matizar un poco la visión y ser un poco menos extremista. A mí me pasaba ayer a la noche y hoy a la mañana también estaba como, che, qué chiquero que hicieron, que son... Y después lo pensaba un poco y creo que nuestros clientes lo aprovecharon. Creo que aprovecharon las ventas, hicimos muchos negocios a $365, a 505.000 pesos el primer día. Bueno, el tipo de cambio también a la baja hacía que el precio en pesos bajara, entonces eso por ahí lo complicaba un poco más, o le ponía alguna duda al productor a la hora de vender porque se quedaba anclado en un precio anterior que tenía un tipo de cambio anterior, tipo de cambio más alto. Pero se hicieron muchos negocios a 320, 325, 330 de soja nueva y a 365 de la disponible. Y bueno, ya ayer con el tema del tweet de Bessent y Sí, toda la incertidumbre que se generó alrededor de eso, sí hubo precios mucho más bajos. sí, sí, ya el mercado luego del tweet fue Sí. Sí, que creo que están enojados. No sé si quizás le podamos poner un poco de paño frío a ese enojo sí. con el gobierno. Sí, ayer Eh, incluso perdón, la Asociación de Agricultores de Soja de Estados Unidos ayer emitió un reclamo donde dentro de los ítems que reclamaba era cómo se había hecho la medida y que en definitiva estaba haciendo caer fuerte el precio de Argentina y que China estaba volcando compras hacia acá en detrimento, según la mirada de ellos, de compras hacia Estados Unidos. Entonces, eh, sí, sin duda, o sea, es una medida que es para valorar en el sentido hacia dónde va. La instrumentación, de vuelta, yo tengo mis reparos, pero sin duda es que es el camino y además es una medida que está súper esperada por parte del sector.
súper esperada. Así que yo de mi parte me encanta que bajen los derechos de exportación. Uno siempre quiere lo mejor, pero bueno, en definitiva no siempre es tan fácil. No, nos pregunta por qué el límite de los 7.000 millones de dólares, más allá de planchar un poco el precio del dólar, sino que hubiese afectado que no haya límite. Sí. Eh, Yo pienso principalmente que es una cuestión de impacto fiscal, porque en Sí, definitiva vos con eso restringís el impacto que pueda tener en lo que es el Estado. Piense que de 7.000 millones es una devolución del Estado hacia productores, o por lo menos eso se pensaba al principio, de unos 1.700 millones de dólares. Si vos lo haces de manera ilimitada, probablemente te vaya a pasar lo que pasó, de que se iba a declarar en un solo momento más todavía, y que con la prórroga de DJB que se hizo también, hubiese estado en el mismo lugar, con un costo fiscal mucho mayor e incluso quizás hasta con mayor enojo. mm, bien. Ese límite es, les diría, arbitrario, sí, pero que en definitiva me parece que viene más por ese sentido. Y bien, lógicamente por la parte de dólares, ojo, o sea, no quiero sacar de eso, está fuera de discusión. Quiero ir un poco más allá de solamente la oferta de dólares. bien. Perfecto. Después hay un par de comentarios, pero no eran estrictamente preguntas. Consultas. Sí, sí. Por ahí Victoria decía, creo que la medida favoreció a los grandes productores y a los exportadores, el pequeño tenía stock para vender. Eh, y David que nos dice que con el dólar soja pasó lo mismo, que el exportador nunca trasladó de forma completa el margen que le generaba. Sí. Sí, sí, Eh, sí. bueno, Bueno, Cris, si querés compartir. eh, nosotros le habíamos preparado algunas filminas ayer a la sí, tarde que claramente han quedado desactualizadas, así que sí, es un poco más anecdótico lo que podemos hacer. Eh, pero bueno, vamos. sí, sí, pasó todo muy rápido. No sé si están viendo ya la pantalla. Sí, sí, se ve. ¿Se Bien, ve? Ah, ok, perfecto. Entonces nosotros no la vemos. No, en esta ahí. Ahí primera, ahí va. va. En esta primera filmina un poco lo que teníamos era el impacto en los precios En el y mercado, sobre todo en Matva, sí. que bueno, sobre todo el lunes fue un día. Todos los 3 días fueron de buen volumen en el término y de ampliación de esto que decíamos, ¿no? El interés abierto, o sea, de más gente entrando a abrir posiciones compradoras y vendedoras. Así que eso, en términos de volumen, fueron 3 días muy buenos. Con un nuevo récord Sí. para Madva, de más de 1.300.000 de toneladas. Bueno, sobre todo, como se ve en el cuadrito, de soja, sobre todo Sí. soja y hasta incluso el trigo más por encima que el maíz. Sí, la Increíble. medida le impactaba mucho más a la soja, ¿no? Por este tema del 26 contra el 9,5, era claramente el producto al que más le iba a pegar. La verdad que maíz fue muy tímido, los primeros 2 días fue bastante tímido la oferta, el movimiento. En trigo nos llegó a valores que estaban en torno más o menos al último webinar que hicimos, donde estábamos cerca de 200, 195, que eran buenos valores para vender entonces y fueron buenos valores para vender en estos días dada la campaña que ya la cosecha que se acerca. Y en la soja, bueno, fue el primer día, vimos el precio en dólares en 360 y el precio en pesos en 505 fue el precio más alto, fue el lunes, El y el precio. precio en dólares más alto fue el martes, 365 y en algún momento de la rueda el término llegó a 67, 68. Y la nueva, si yo no recuerdo mal, había pasado a los 330. Creo que algún negocio 335 se llegó a hacer. Y oferta 340 sí quedó afuera ese día. Pero bueno, eso es un poco el impacto. El maíz después recuperó algo, se fue al nivel de 190, el maíz DIPO 193 el martes. El maíz nuevo, la verdad que nunca terminó de traccionar, nos quedamos siempre un poco abajo de los 180 y los 175 dólares que ya veníamos viendo en los días anteriores. Así que como que al maíz, la verdad, mucho no le cambió esta medida estos días. Bueno, ahí básicamente expresado en qué tipo de negocios se hicieron, sobre todo disponibles Sí, ampliamente, sí. y bastante igual de la nueva a los ritmos que se venía, bueno, vos sabrás Sí, mejor, digamos, pero a lo que venían las últimas dos o tres sí, sí. campañas que por ahí, Por eso yo como comentaba esto, ¿no? Creo que por lo menos de lo que vi, digamos, no recuerdo si me presenté en este webinar, pero en los otros sí, ustedes ya saben, soy gerente del área de Corracopio, o sea, de la compraventa de granos.
lo que nosotros vimos en estos 3 días de nuestros clientes vendiendo y tomando posición, digamos, tanto en términos como en forwards, fue muchísimo volumen, mucho volumen de soja. Digamos, que si bien uno puede esperar un precio más alto, yo creo que se aprovechó en meter las ventas. En Y eso es meter. lo que está bueno y es un poco lo que se ve acá y lo que se va a seguir viendo cuando se termina de actualizar, digamos, todos los cuadros con las operaciones que van a salir en el CIO hoy y que se hicieron ayer, digamos. Sí. Y todo a precio, digamos. Sí, sí. Poniendo a precio, tanto. Muchísimo, no, bueno, hubo mucho precio y hubo mucho a fijar de soja disponible con el pase de 40. El pase entre la soja noviembre, o la otra soja disponible, noviembre, enero, y la mayo del año que viene, que estaba medio planchado en torno a $7, se fue a 30 el primer día, y 41 el martes, y ayer volvió a nivel de 30 más o menos. Sí, Entonces, ese pase que después tenemos un cuadro, lo sí. vamos a mostrar, ahí también El se grafiquito se operaron ve. muchas toneladas de De clientes. paz. Bien. Bueno, acá un poco. Sí, esto nos quedó desactualizado. Ayer Sí. a la tarde eran 11 millones de toneladas, los A la 4.000, noche a fueron la noche 9.000. fueron 7.000, así que después le subiremos a nuestras redes el cuadro Sí, actualizado. Está el por producto y el por declarante, digamos, por sí. la empresa que declara. Pero era un poco para mostrar en qué se habían declarado. Y bueno, Sí, ampliamente fue mucho más alto el volumen de la disponible, tanto del poroto como de los sí, subproductos. sí, sí, concentrado en soja. Ayer retomaba un poco los cereales, Sí. como creo que ya comenté, ayer retomaba un poquito los cereales. Y el dato, no sé si lo dije antes cuando hablaba del mercado FOB, lo que nosotros tenemos y sabemos es que se hicieron, bueno, fue público, que lo que más se operó fueron muchos cargos a China, de Dispo y de Nueva también. La verdad que la Nueva no sabía que se había operado. Eh, del resto no hay tantas ventas nuevas, por lo menos de lo que relevamos con los traders FOB con los que tenemos relación. Bueno, y acá básicamente lo que pasó ayer, después de este tweet, cómo una noticia puede impactar, o sea, que un poco Salvador también lo mencionaba y también vos, Lucho. Bueno, ayer ya, tanto para la soja, el trigo y el maíz, cayó el mercado en... Sí, ayer a la mañana había solamente 2 compradores en el mercado, sale el tweet y empezaron los rumores de que no daban precio porque se suponía que se cortaba, que no iban a dejar de presentar las declaraciones. Esa incertidumbre creo que duró más o menos hasta las 2, 3 de la tarde. Ahí volvieron a aparecer, digamos, los exportadores, pero bueno, el daño del precio ya estaba hecho, los precios ya habían caído, digamos, Sí, el mercado ya arrancó. $15, sí, Sí. estábamos 15, $20 abajo Ujú. donde también la dinámica de precios se empezaba a ver, había tanta premura por vender, digamos, había tanta oferta, que los compradores, digamos, a lo largo de los 3 días se fue viendo que se iban corriendo de los precios, igualmente le seguían pegando, le seguían anotando, entonces también iban bajando por esa, digamos, presión de la oferta. Eh, lo otro que se vio ayer es que, digamos, hasta las 12 del mediodía dieron precios en dólares. Lunes, martes y miércoles hubo precios en dólares y, bueno, obviamente, precio de fijación en pesos, precio disponible en pesos con pago había. Y ayer desde la tarde solamente en pesos con pago. Ayer, por poner un ejemplo, el maíz quedó en 252.000, que eran los 190 si no lo convertía, pero en dólares ya no te pagaban 190, te pagaban 185 o 184. Entonces se vio esa disociación de la compra en pesos y en dólares, un poco impulsado por claramente la alocación de los pesos que tienen que hacer los exportadores que están ingresando las divisas. ¿Cómo va a seguir esa alocación, ese hedge cambiario del exportador que ingresó los 7.000 millones de dólares? No sabemos. Desde lo que nos toca a nosotros, por lo menos ampliaciones de líneas de crédito no hay. Entonces, nos pasaba ya ayer encontrarnos con algunos exportadores que decían, che, llegaste al tope de la línea, no te puedo dar más pago. Bueno, ok, dame los cupos. No los tengo. Bueno, comprame en dólares. No, te tengo que comprar en pesos. Bueno, está bien, dale. Pasaba un poco eso. No sé qué harán en los próximos días. Si bien llegamos al tope, si los exportadores quisieran deshacerse rápido de los pesos sin entrar a riesgo, digamos, argentino, y eso lo hicieran comprando granos, bueno, podemos llegar a ver precios en pesos que se mantengan sostenidos a pesar de haber encontrado el límite de las declaraciones juradas. Hay que ver cómo se desarrollan las ruedas de hoy en adelante. Eso todavía no lo sabemos, lo vamos a ver en las próximas horas. Bueno, acá un poco las recomendaciones y el ranking según
Capaz que estamos desactualizados ya, Sí, pero lo hicimos también- al cierre de ayer. También quedó viejo, era vendan soja, básicamente la idea es vendan la soja, todo lo que se pueda de soja. Sí. Eh, Vender soja y bueno, y segundo, el trigo de vuelta, ¿no? El trigo en niveles cercanos a los 200, que de hecho el lunes también hubo algunos negocios en 200, estuvo cerca y se ha marcado algo en 200. Eran buenos precios para vender el trigo. y que es un buen precio el trigo porque, o Sí, sea, hay sobreoferta, sí, ¿no? hay una buena cosecha de trigo. Y obviamente la soja, porque era la que más le pegaba a las bajas retenciones, entonces era básicamente vender soja a los mejores precios que haya. El mejor precio fue el 365 el martes, que fue el día que más volumen hubo. Eh, Después, bueno, ya ayer se había caído, hoy vamos a ver dónde queda. El precio en pesos ayer daba más o menos 350 en algún momento, que eran los 465.000. Bien, Y esto que comentábamos antes, que se hicieron muchas ventas con pase, en 30 el lunes, en 40 el martes y en 30 de vuelta ayer. Eso también por ahí un poco estaba bueno, digamos, como para ir, el que quiere quedarse en soja, porque es su instrumento, digamos, de reserva de valor, su instrumento líquido, podía hacer esa operación y saber que quedaba a fijar de mayo a julio más 40 por forward mayo, en el caso de que necesite fijar por forward y tal. Negocio a especificar también se hicieron algunos y negocios con MEP cerrado también se hicieron, gente que vendía, digamos, en exacto. pesos. Y un poco lo que vamos a contar para cerrar y se lo vamos a mostrar en un gráfico para que lo vean, pero eh, Sí, sí, sigo está acá, pasando. Bueno, sí, ahí justo este es el gráfico del pase que decíamos, venían en torno a 7, se fue a los 40 y se dispararon muchos negocios. hubo mucho volumen de pase. Sí, hubo mucho volumen de pase. Más o menos te diría que capaz que el 10% de la soja que vendieron era con pase. A lo mejor un poco menos me estoy pasando, pues entre Bien. el 7 y 8% fue Bueno, con negocio a fijar con este pase. pase para seguir mirándolo, hay que ver con qué nos Hay que encontramos. seguir mirándolo, hay que ver, digamos, también cómo sigue evolucionando. Al haber habido declaraciones de muchas también de soja de la nueva campaña, capaz que también le saca un poco de presión a la dispo, hay que ver ahí cómo se comporta, ¿no? El exportador, si va tomando la cobertura en la disponible, ¿no? También salió la resolución que le permitían extender el periodo de embarque declarado hasta 365 días, entonces eso le saca un poco de presión al tipo que declaró disponible si no la manda disponible. Pueden hecho la declaración jurada de venta en noviembre y terminan Y embarcándola en ahora abril. exacto. Por eso también esa resolución está, le hace flexibilidad, así que hay que ver ahí cómo va jugando el tema con la exportación de vuelta, son los tipos que tienen que comprar. Bien, y bueno, pero un pase para ir Y un siguiéndolo. pase para ir siguiéndolo, el año pasado vimos pases más bajos. Exacto. El año pasado habíamos llegado a un techo de 25 y no hubo más que eso. Bueno, acá un poco el cuadro que no está igual al de Salvador, que Ayer quedó peor. sí, este es con el cierre de ayer, Salvador. Este efectivamente para armar un sintético dólar link, vendiendo por ahí, le recomendábamos a los clientes, a aquellos que querían vender, pero que solamente para aprovechar sobre todo el precio de la soja, pero que no tenían algún gasto pensado en el corto tiempo, bueno, en invertirlo en un sintético dólar link, comprando una LCAP más los futuros de dólar, más comprando un futuro de dólar, se puede calzar en distintos vencimientos, octubre, noviembre, diciembre, enero, y ya después nos pasamos a mayo, y de todos modos el viernes va a salir una licitación y a esto se va a sumar la posición de abril 2026. Pero bueno, así como lo mostraba Salvador, que debe haber sido el cierre del martes en vez del de ayer el que vos mostraste, eh, es un instrumento y una herramienta para seguirlo bien de cerca, porque hoy están rindiendo entre 7 y 8, eh, pero son instrumentos que hasta hace unos días estaban rindiendo entre el 14 y el 18% dependiendo el vencimiento. Además del rendimiento y el interés que obtenés, además quedás cubierto en tipo de cambio oficial, que no es un dato menor para la realidad y la volatilidad que estamos viviendo en la Argentina, ¿no? Y dado que nuestros clientes, o sea, son productores y que sus costos están medidos en dólares oficiales. Sí, sí, sí. Todavía seguimos creyendo que este Sí. gobierno va a ser un gobierno decente, si bien por ahí nos tomó algunas medidas en los últimos meses que han sido medio polémicas. El problema de las tasas, Sí, creo que entró, el problema de no haber comprado reservas, sacar la medida de retención cero. Hay algunas desprolijidades, pero bueno. creo que se empezaron a ver más las desprolijidades más en Sí. torno. También es Argentina, es Argentina. Creo que hasta ahora el gobierno venía bien Sí, dominando
la Somos, política y ahora ya periodo de elecciones, bueno, ya. somos un país complicado, Bien, divertido. sí. Acá otra alternativa para aquellos que por ahí no tienen un perfil un poco más arriesgado para operar futuros de dólar. Se puede vender disponible, bueno, está armado con el precio de maíz, soja y trigo, expresado en el precio que te quedaría a vencimiento, combinando la venta del disponible del cereal con instrumentos dólar link, que el fin es el mismo, entramos en pesos, al vencimiento salimos en pesos, pero al tipo de cambio al vencimiento, donde se puede armar algo a diciembre, enero, mayo, junio del año que viene. Ahora se va a sumar el de abril porque se va a licitar un bono nuevo el viernes, que vamos a ver cómo sale. Pero bueno, esto con rendimientos de entre el 7 y el 8, esto al cierre de ayer, obviamente. Pero son instrumentos que estaban rindiendo entre un 10 y un 14% dependiendo del vencimiento, ¿no? También como instrumento para tener un pequeño rendimiento, pero sobre todo como cobertura, para destacar eso. Y bueno, como, como para finalizar un poco en lo que veníamos haciendo estos días, hubo muchas ventas de MEP, de soja atada al MEP. Lo que hacemos en este gráfico es mostrar directamente el precio de la soja medido en billete, Sí. donde, bueno, al cierre de ayer hubo una baja importante por la baja del precio más que del tipo de cambio, porque hubo un buen tipo de cambio para operar MEP, que cerró en 1390, 95, si no le erro. Bueno, es mostrada la soja medida en dólares billete, que al cierre de ayer fue en 32, pero si mal no recuerdo, entre el lunes y martes estuvo en 3.55 aproximadamente, donde podemos dejar la venta y ya cerrar también el tipo de cambio, y a los Sí. 6 días se cobra directamente en dólares billete. Sí, fueron precios, digamos, que no se veían. No, no, Porque incluso en las promos del dólar agro era en dólares oficiales tenías un precio en dólares muy alto, pero en dólar billete no. Toda la brecha. sí, Así que la verdad que fueron buenos precios. Precios uruguayos. sí, Uno conseguiría en Uruguay, sin retenciones, sí. claramente. Y bueno, no tengo presentación, pero sumar a eso que el viernes hay licitación, porque bueno, lo publicaron anoche, donde bueno, sorpresivamente sí llama la atención que hay reapertura, pero recién de LECAPs de las LECAPs que vencen a fines de noviembre nos pasamos a enero, y la nueva reapertura que va a haber es tanto de pesos como de dólar link el 30 del 4 del 2026, que bueno, veremos cómo sale eso. El viernes hay licitación hasta las 3 de la tarde. ¿Ese dólar link será para los exportadores? Es la gran pregunta. Esto salió Para publicado anoche. el que liquidó, los que están liquidando los. Bueno, ok. Vamos a ver cómo sale. Las últimas 3 licitaciones, los dólar link habían salido desiertos, porque creo que el gobierno no quería convalidar la tasa que estaban teniendo en el mercado secundario, que era de un 14%. O sea, veremos ahora qué pasa el viernes. No, hay que ir completando la imagen con los ladrillitos. Exacto. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta y lo vayan pensando. Después, bueno, esto creo que quedó un poquito más desactualizado porque con la quita de retenciones, pero bueno, para contarles que también tenemos otras áreas, como bueno, podemos hacer canje de combustible con cereal. Y además también, dado que estamos en época de siembra, podemos, con el equipo de los chicos de insumo y con el asesoramiento de ingenieros, armar un pack de soja a partir de $100 por hectárea, en el conjunto de lo que lleva la siembra, ¿no? En inoculantes, semillas, herbicidas, etcétera. Sí, quedaban con los precios que vimos estos últimos días, digamos, eran buenos precios para cerrar Exacto, compras de insumos también. exacto. Eh, me pedía alguien no sé si lo pidieron en el chat del Cosmo, me lo mandó por WhatsApp, que repita los números de las compras. Vuelvo a citar la fuente, me lo pasó Lorena D'Angelo hoy a la mañana, y me da más o menos 6 millones de toneladas de lo que está declarado, digamos, en CIO, o sea, compras de forward,
y 3 millones largas, 3 4 casi en A3, por el volumen incremental. Así que estamos hablando, sí, de 9 a 10 millones de toneladas por ahí. No sé si queda alguna pregunta más en el chat, ¿no hay ninguna? Bueno, no sé si nos pasamos de tiempo un poquito, pero teníamos que comentar que hay una encuesta, le va a llegar una encuesta. Cuando termine el Zoom, le va a aparecer el link directamente y también le va a llegar por WhatsApp. Ahí está. Bueno, esa voz que escucharon es Cristian Sánchez, que siempre es el chico de marketing. El que organiza Que todo. organiza todo. La cara, digamos, la cara que no se ve detrás de la cámara. Así que también Nuestro productor. aprovechamos para agradecerle a él, a Florencia Sí. Puisegur, que nos Nos actualizó ayer a la noche todo, minuto sí, a minuto. es Research, que nos actualiza un poco los gráficos, armó un poco la presentación esta que mostramos recién, a Salvador por acompañarnos, a todos ustedes que están ahí escuchándonos, esperamos que les haya sido de utilidad, cualquier otra duda o consulta que tengan, nos contactan en las redes. No tengan. Completen la encuesta, Exacto. que completen la encuesta, no hay premio, pero nos sirve. No, pero estamos para asesorarlos, gratis, o sea. Vamos para asesorar, tal cual. Y nada, les deseamos que tengan buen día y buena semana. Y vamos a ir viendo cómo se sigue desarrollando la realidad de la Argentina, siempre cambiante. Sí. Bueno, chicos, muchas gracias, excelente todo. Gracias por la invitación, gracias a todos los que participaron. Les mando un fuerte saludo y bueno, muy bueno. Veremos qué nos depara en estos días la Argentina. A Un seguirlo saludo de grande. cerca. Sin dudas. Gracias, chicos. Buena semana.